y de verdad me parece que el elefante es un animal imponente, aunque de pronto no tiene todas este reconocimiento que tiene, por ejemplo, el león, que tiene de pronto otros depredadores. Para mí el elefante sigue siendo un animal muy imponente porque es el animal terrestre más grande y hay algo interesante detrás de esta historia de los elefantes, ¿no? Y es revisar que si ustedes analizan, por ejemplo, en los circos, las cadenas o las sogas, lo que ata a los elefantes realmente no es muy grueso ni es muy fuerte. Es decir, el elefante si quisiera podría sacar sus fuerzas y, y romper esas cadenas y arrancar ese, esa, esa madera, ese trozo de madera que está atado ahí, que lo tiene sujeto. Y realmente es algo impactante porque lo que ocurre detrás, es decir, por qué el elefante no decide empezar a romper esas cadenas, todo radica mucho desde la niñez, es decir, desde que el elefante está pequeño. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que es que el elefante pequeño pues tiene una cadena muy similar a la que todavía tienen de grandes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de pequeños se hicieron tantos intentos por zafarse de esas cadenas y como aún no tenían la fuerza, como aún no eran lo suficientemente grandes, insistieron, insistieron hasta que en su momento ellos dejaron de intentar romper esas cadenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el elefante se ve adulto, ya el elefante creció, pero esas experiencias que tuvo de niño de intentar escapar de esas cadenas y no lograrlo, hacen que ahora no quiera volver a intentar romper esas cadenas. Y ustedes dirán, ¿por qué saco este tema de los elefantes y las cadenas en este espacio? Porque precisamente si nosotros vamos a empezar a romper cadenas, debemos tener muy claro, muchachos, que de niños de pronto nos amarraron, de niños de pronto ataron cadenas a nosotros que aún nosotros no hemos querido romper y ahora sí tenemos la fortaleza para hacerlo. Quería arrancar con esa analogía porque me parece que aplica mucho lo que vamos a hablar y por eso quiero hablar del siguiente ejemplo también y vamos a arrancar a hablar de miedos. ¿Por qué vamos a hablar de miedos si lo que vamos a hablar es cómo comunicar el negocio? Porque yo puedo hablar mucho de la técnica, yo puedo hablar mucho de la teoría, yo puedo diseñar como tal una encuesta, yo puedo diseñar como tal un speech o un argumento de venta, pero el primero que tiene que estar bien fortalecido es la persona que va a ir a hablar con otras personas eso. La persona que va a utilizar esa herramienta debe tener primero la fortaleza y creer en sí mismo para poder utilizar esa herramienta. Es como si tuviéramos una muy buena hacha, pero la persona que va a manipular el hacha aún no tiene la fortaleza siquiera de levantarla, ¿no? Entonces hablemos un poquito de miedos y yo quiero que ustedes recuerden, no sé si a ustedes les pasó, hagamos acá un poquito de retroalimentación. Díganme ustedes cuáles eran algunos de los consejos que recibían cuando eran niños. ¿Alguien de pronto recuerda esa niñez? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Con permiso lo voy a silenciar para que todos podamos escuchar. ¿Alguien recuerda de pronto los consejos que recibía de pronto de su mamá o de su papá? Consejos obviamente bien intencionados, pero ¿alguien recuerda de pronto algunos de esos consejos que recibían de niños? ¿Alguien que de pronto nos quiera recordar alguno de esos? Buenas noches. Doña Miriam, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Gracias a Dios, muy bien, bienvenida. Ah, bueno. Bueno, ¿recuerda algún El de no consejo hablar de con niño? nadie, ¿Cuál? no recibirle nada, nada a nadie, No recibirle nada a nadie. ¿Qué ni otros hablar con, consejos escuchábamos de niños, aparte de no recibirle nada a nadie? ni hablar con extraños para nada. De no hablar con extraños, bueno, afortunadamente a la primera le atinamos y es precisamente del consejo que yo quiero hablar. Y bueno, acá está doña Miriam, no sé si está Jessica, pero yo sé que tengo el permiso de ella para hablar de este tema. Y es que hace poco, bueno, hace poco no fue el año pasado, finalizando el año pasado, estábamos reunidos en Cartago, estábamos allí reunidos con los líderes de la ciudad y estábamos hablando de todo este tema del autorreconocimiento, estábamos hablando de emociones, de mente, de cuerpo, estábamos hablando de la importancia de conocer cómo fue mi niñez y qué fue lo que de esa niñez aún sigue marcando mi vida adulta. Y a la mitad del ejercicio, Jessica, que es hija de doña Miriam, precisamente quien hace el aporte,
eh, nos dice, ya sé por qué se me dificulta tanto hablar con las personas del negocio. Es decir, en la mitad del evento, en la mitad de la capacitación, de la charla que estábamos teniendo, ella automáticamente llega a la conclusión y nos dice, ya sé por qué yo no soy capaz de ir a hablar o a mí se me dificulta tanto ir a hablar con las otras personas del negocio. Y más aún si es un desconocido. Adivinen por qué a ella o por qué ella descubrió y qué bueno que hizo por decirlo así, el quiebre o hizo conciencia de un limitante. Y es que ella recuerda muy bien ese consejo que se le dio de niña. Y repito, es un consejo sin malas intenciones, es un consejo de protección maternal, ¿no? ¿Cuál era ese el consejo? ¿Cuál era el consejo del que ella hablaba? Precisamente el que doña Miriam nos decía ahorita. Por favor, no hable con extraños. Y yo les hago la pregunta, si nosotros de niños escuchábamos constantemente que no habláramos con extraños y cada vez que salíamos para el colegio la mamá nos decía, no vaya a hablar con extraños, no le reciba a nadie nada en la calle, por favor evite el contacto con otras personas que sean desconocidos. Eso hace, muchachos, así de pronto suena un poco diferente el escenario, toda esa información que nosotros recibimos de niños, a hoy, a la actualidad, se hacen limitantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno que nosotros identificáramos cuáles son los limitantes que nosotros traemos desde niños y cómo nosotros poder trabajar con esos limitantes. ¿Y qué es lo primero que nosotros consideramos que debemos saber? Hacer conciencia o saber cuál es, ¿no? Miren qué bonito el ejercicio que pasó allí y es que como ella descubre que uno de los consejos que se le daba de niña a hoy la limita a la hora de comunicar este negocio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo quise arrancar con este tema? Porque mucha de esa experiencia, mucha de esas vivencias que tuvimos de niños definen nuestra vida adulta, muchachos. Y yo creo que a veces nosotros recordamos, o si no lo recordamos, tenemos un subconsciente también, que en su momento de pronto, no sé si a ustedes les pasó, que llegaba a visita a la casa y bueno, empezaba la mamá a hablar con la visita, empezaban a hablar con las otras personas. Y si uno iba a querer hablar o si uno de pronto quería participar en la conversación o si uno hacía un aporte, ¿cuál era la respuesta que de pronto uno recibía automática? Que cuando hablaran los adultos, ¿quién no hablaba? Los niños, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasaba que cuando Cada estaban rato. hablando los adultos, los niños no podían hablar. Entonces, muy sutilmente, y repito, sin malas intenciones, nosotros aún cargamos un poquito de esas cadenas o de esos limitantes que nos estaban sutilmente amarrando desde niños, ¿no? Entonces, arranco este tema de cómo comunicar el negocio con esto, porque me gustaría que cada uno de nosotros se hiciera la pregunta. Si de pronto se me dificulta ir a comunicar el negocio con personas desconocidas, ¿dónde aprendí eso? ¿Dónde aprendí que la otra persona de pronto me puede hacer daño o de pronto la otra persona no va a estar receptiva? ¿Qué tal que el inconveniente no sea la otra persona, sino de pronto mi inseguridad a la hora de comunicarlo? Les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes escuchó alguno de esos consejos o alguno de ustedes de niño sintió que en algún momento no pudo comunicarse o interrumpían esa comunicación de pronto por respeto a los adultos? ¿Alguno de los que está acá le llegó a pasar o eso solamente le pasó a Diego Gaviria? No, y a Hernando Mejía también. A mí también. Así nosotros de pronto choquemos con lo que va a decir, nosotros traemos muchos miedos infundados de la infancia. Es decir, si ustedes lo analizan, un niño, un bebé, no tiene miedos. Es decir, ¿dónde él comienza a aprender los miedos? Cuando sutilmente y obviamente es por instinto de supervivencia, es por un tema de maternidad, pues la mamá obviamente quiere cuidarlo, quiere cuidarnos y quiere sobreprotegernos mucho, pero a veces mucho de esos miedos que de pronto eh, eh, tuvimos de infancia aún los traemos y de pronto ocultos, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo esta parte, es que a la hora de comunicar este negocio, yo no solamente me debo preocupar de qué es lo que debo decir, sino que debo preocuparme como persona. Y afortunadamente las personas que están reunidos acá esta noche, que los conozco a todos, casi todos, sé que les interesa el tema del crecimiento personal y sé que son conscientes que para sacar cualquier negocio adelante, muchachos, hay que crecer de forma integral.
y a la hora de crecer de forma integral, el ser humano para mí es la parte más importante. Y este negocio que nosotros tenemos en las manos, muchachos, es un negocio de seres humanos, es un negocio de crecimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como líderes a la hora de ir a hablar con esas personas? Nuestra responsabilidad es que esa persona tenga un antes y un después de nosotros. Es decir, que cuando alguien conozca a Hernando Mejía y empieza a desarrollar este negocio con él, diga solamente lo que he aprendido, en lo que me he convertido, en lo que me estoy convirtiendo y los intereses que he despertado valen haber conocido a Hernando Mejía. Ahorita estábamos dando la bienvenida a un compañero del grupo de Armenia y me pareció bastante interesante el ejercicio porque cuando le ingresamos al grupo, cuando le dimos la bienvenida, él graba una nota de voz y le agradece a la persona que lo trajo al negocio, la persona que le despertó el interés por temas como estos, y si ya lo tenía, que le ha ayudado a aprender nuevas cosas, le agradece por haberlo conocido. Entonces imagínense qué bonito nosotros llegar al punto de no ver las personas solamente, porque yo sé que algunos puede que lo vean así como un cheque andante en la calle, sino ver las personas como alguien donde yo tenga la oportunidad de empezar a servir y empezar a ayudar a crecer, ¿no? Siempre y cuando la persona esté preparada y siempre y cuando la persona lo quiera hacer. Bueno, entonces, ahora sí, entremos en materia, Hola, muchachos. hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Qué pena interrumpirles de esta manera. Mi nombre es Fernando Aguirre. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. De verdad que a través de John Hanner, pues quiero decirles que es una plataforma increíble. He estado en muchísimas reuniones de Zoom, he estado en infinidad de negocios, pero creo que es la primera vez que llego, más que a ver un negocio, ver una oportunidad de cambiar la vida. Es increíble. He tenido unas pocas reuniones, bueno, aquí en la sede de Armenia, y hoy apenas tuve la oportunidad, entré un poquito tarde porque estaba con el tema de mi abuela haciéndole unas terapias, pero créanme que estoy bien sorprendido porque todos los negocios que he conocido se han enfocado en el dinero y en el negocio, y este es el primero que veo que se enfoca en las personas. De verdad que felicitaciones y bueno, muchísimas gracias. Fernando, hermano, bienvenido. Creo que estaba hablando de usted antes de que hiciera la intervención. Qué bueno, muy oportuno, muy oportuno. Fernando es la persona de las que le hablaba ahorita. Y es cierto, Fernando, parte de la visión que nosotros tenemos es ayudar a las personas, porque no hablamos solamente de dinero, porque para nosotros el dinero es una consecuencia de ofrecer servicio y de ayudar, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros empecemos a ayudar y a cambiar vidas de personas, eso inevitablemente va a tener una retribución, y ahí ya viene la retribución económica y otras cosas, pero esto es un negocio de seres humanos, esto es un negocio de personas. Y bienvenido, hermano, bienvenido y muchas gracias por el aporte. No, a ustedes muchísimas gracias y bueno, no les interrumpo más. Muchas gracias, permiso. Listo, dale. Bueno, muchachos, entonces arranquemos, comunicar el negocio. Arranquemos por la primera impresión. ¿Cómo así que la primera impresión? El primer contacto que yo tenga con mi prospecto, sea para socio o sea para cliente, define mucho de lo que va a ser el resultado de esa prospección o de esa afiliación. Es decir, yo debo preocuparme bastante por las primeras palabras, por la primera impresión, por lo primero que él escucha, por lo primero que él ve, porque eso define y eso va a ayudar mucho a que él posteriormente tome una decisión. Así de pronto nosotros digamos que la primera impresión no es lo más importante. Hay claros ejemplos y hay muchos ejemplos de por qué la primera impresión es algo bastante importante. Acá lo hemos hablado, por ejemplo, eso es como cuando ustedes o cuando nosotros de pronto vemos una chica o cuando las chicas ven un chico y de pronto cumple con todos los requisitos, de pronto físicamente ustedes lo ven que está bien, ustedes dicen, no, tiene el cuerpo de Chayanne y tiene la cara de Ricky Martin, no sé, como ustedes se lo sueñen, pero resulta que la chica que se encuentra a este modelo o a esta persona que para ella es perfecto, es una chica que es muy olfativa, es una chica que está muy pendiente de los olores. Y resulta que él se acerca a ella y quiere entablar una conversación, pero lo primero de lo que ella se da cuenta es que este señor tiene un aliento, el tremendo. Estuvo comiendo ensalada con cebolla o estuvo, quién sabe,
comiendo qué cosas. Y la primera impresión que ella tiene de él es que tiene mal aliento. Entonces es una pequeña analogía. Supongamos que tiempo después se lo encuentra, impecable, va y se acerca nuevamente él a ella, en esta ocasión le habla y ya no tiene mal aliento, pero hay algo en ella que hace que la primera impresión, o hay algo en ella que haga que llegue a la conclusión de que como que ahora no es tan atractivo, o como que ahora no le cuadra lo suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro subconsciente normalmente guarda esas primeras impresiones y de acuerdo a esa primera impresión ya define las siguientes. No sé si les ha pasado, eh, a mí me gusta mucho comer, yo creo que eso no es solamente en mí, yo creo que ustedes también. Y para mí, la primera impresión que yo me lleve en un restaurante, que la primera impresión define mucho si vuelvo a ese restaurante o no. Me ha pasado que me recomiendan mucho un lugar y cuando voy, de pronto soy yo el que no tuvo una buena elección a la hora de comer y de pronto digo, no cumplió con la expectativa que de pronto me habían vendido. Como me ha pasado también todo lo contrario, que voy a lugares donde otras personas me dicen, no me fue muy bien o de pronto no es un buen restaurante, pero justo ese día pido algo, le atino y me va muy bien. De pronto, acá que está John Hanner y que está Doña Miriam, yo estuve con ellos y con mi esposa en un picnic acá en Pereira, que queda por la variante, por la Badea, queda por allá por la variante El Pollo. Y resulta que esa vez que estuvimos, pues nos fue muy bien. Yo creo que ellos lo recuerdan, John Hanner y Doña Miriam. La verdad, la vista era tremenda, se veía de allí toda la ciudad. Lo que pedimos de comer fue muy bueno, de verdad yo ese día salí muy contento en la relación costo-beneficio porque lo que comimos me pareció espectacular. Y hace poco estaba hablando con un amigo acá en Pereira y estábamos hablando de lugares que visitar. Y sin él saber que yo ya había ido a ese restaurante o a ese picnic, me dijo, uy, pero no vayas a ir a tal lugar porque la comida no es nada buena. Y era el restaurante donde yo ya había ido con mi esposa, con Johanner y con Doña Miri. Y a nosotros, porque considero que fue una opinión colectiva, nos fue muy bien esa noche. Entonces, miren lo que hace que una primera impresión. Una primera impresión nos puede generar buenos o malos comentarios afuera. Y por eso estoy dedicándole tiempo a esta parte, porque cuando nosotros somos el producto, cuando nosotros trabajamos con servicios y lo que ve la persona enfrente es a nosotros, cómo nos comunicamos, cómo nos vemos y lo que decimos, muchachos, va a causar en esa persona una primera impresión. Y esa primera impresión puede tener dos resultados. Que la persona salga y diga, qué interesante este negocio, se fijan no solamente en dinero, sino en los seres humanos, como lo acaba de decir Fernando ahorita. O que diga, no, es un negocio más del montón como los otros que hay afuera. Entonces vamos a trabajar mucho sobre esa primera impresión y vamos a arrancar con las cosas que no hay que decir. ¿Por qué las cosas que no hay que decir? Porque inicialmente, a la hora de generar una muy buena impresión, pues hay cosas que yo debería omitir, muchachos. ¿Y qué cosas debería omitir? Pues yo debo tener cuidado con el tipo de negocio en que estamos. Si ustedes lo analizan, nosotros estamos en un negocio que dentro de su línea de servicios, pues maneja previsión, maneja seguros, maneja pólizas para mascotas, pólizas de repatriación y expatriación. Pero si yo no comunico muy bien ese tipo de servicios, podría encontrarme que la otra persona está entendiendo que yo le voy a vender muerte. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. Lo que nosotros debemos vender es vida, ¿no? Por eso ahorita que la red de aliados viene creciendo, por eso ahorita que la red de aliados es un arma para nosotros, es algo que hay que edificar mucho, porque es lo que hace que la persona entienda que los beneficios con nosotros son en vida, no desafortunadamente cuando alguien falte. Entonces, la primera cosa que considero que no deberíamos decir es reunión. Y no porque nosotros no tengamos reuniones o porque nosotros no tengamos encuentros, no tengamos talleres, sino por el prejuicio que hay hacia la palabra reunión, ¿no? Ojo, puede que para algunas personas la palabra reunión sea algo genial. Cuando escuche reunión, él sienta que va para algo súper interesante, pero en muchos casos las personas afuera, cuando escuchan la palabra reunión, se imaginan lo que ellos ya conocen por reunión. ¿Y qué conoce una persona por reunión?
reunión, por ejemplo, de padres de familia. Es más, hay algunos padres que les estresa tener que ir a una reunión de padres de familia, y más aún cuando las notas de pronto no son muy buenas. ¿Qué más se imaginan por la palabra reunión? Reuniones de trabajo, que a veces son reuniones que no son muy gratificantes y no son muy anheladas por ellos. Entonces, detrás de la palabra reunión hay algo de prejuicio. ¿Qué sugerimos nosotros o qué sugiero que se cambie? ¿Por qué palabra se cambie la palabra reunión? Pues por presentación. Yo sé que en algunas ciudades hacemos presentaciones presenciales, por ejemplo, en Armenia, en Cartago, en Pereira. Y yo creo que es bueno que en vez de decirle a la persona, lo invito a una reunión, más bien le digamos, ven, te invito a una presentación, te invito a un taller, porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo no es solamente presentar el negocio, sino que también estamos dando información de valor. Eh, lo que nosotros hablamos en las presentaciones es información que le sirve a la persona, ingrese o no ingrese al negocio. Esa información le va a servir no solamente para este negocio, sino para su vida diaria, para su vida personal. Entonces, una de esas palabras a cambiar sería reunión. Sugerencias. Te invito a una presentación, te invito a un taller, te invito a algo que de pronto no suene con tanto prejuicio. Segunda palabra que consideramos debemos evitar en el primer contacto. Hago una aclaración, no es que nosotros vamos a eliminar estas palabras de nuestro diccionario, no es que no vamos a volver a decir esas palabras con nuestro socio o prospecto, sino que en el momento de hacer el primer contacto son palabras que deberíamos evitar o cambiar por otras que no tengan tanto prejuicio. Mi hermano Jonathan está levantando la mano, ¿vas a hacer algún aporte? En esa misma línea, Diego, que coincido mucho contigo con relación al tema de esa palabra reunión que pues, evidentemente la asocian las personas también al tema de pérdida de tiempo, ¿no? O sea, asocian a que reunión dura más de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, los demás ya tienen un prejuicio con relación al tiempo. Entonces, pues sí quería hacer como un aporte que a veces me funciona, bueno, a veces no. Creo que los utilizo casi siempre, que es la palabra espacio. O sea, cambio, por ejemplo, reunión, o a veces utilizo mucho presentación, pero también utilizo la palabra espacio. Mira, te invito a un espacio y le agrego un calificativo. Entonces, pues quería hacer ese aporte, hermano. Qué bien, qué bien. Es un aporte más, no lo tenía ahí, pero es un aporte más para tener en cuenta. Claro, un espacio de crecimiento, un espacio para conocer una compañía, de verdad es un sinónimo que cabe. Muchas gracias, hermano, por el aporte. Y es una invitación para que todos los que estamos acá empecemos a formar el muñequito, ¿no? Empecemos nosotros mismos a aportar y a fortalecer las ideas que van saliendo. Qué bueno, Jonathan, muchas gracias. Otra palabra que considero que tiene prejuicio, y es evidente, es la palabra funeraria. Yo sé que los que ya estamos en el negocio conocemos un sector, que es el sector funerario, pero yo quiero hacer o contarles una pequeña historia a las personas que de pronto no me conocen mucho, y es que yo de niño, no sé ustedes, yo de niño no soñaba que cuando fuera grande iba a trabajar en una funeraria. No sé si alguno de los que están conectados acá me dicen, sí, yo cuando estaba niño soñaba trabajar en funeraria. Pues yo no era uno de esos, y yo creo que algunos de ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque el concepto que yo tenía de funeraria, o lo que para mí significaba una funeraria, era muerte, muchachos. Ese era el significado que yo tenía de la palabra funeraria. Es más, cuando yo llego a trabajar al sector exequial, yo creí que yo iba a entrar y iba a encontrar un poco de cofres o ataúdes, y eso era un solo laboratorio. Yo no me imaginaba que fuera una industria tan bonita y tan grande, que fuera una industria tan organizada, y que fuera una industria con la responsabilidad que tiene, que es ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Entonces, eso lo vine a conocer, de eso me vine a enterar cuando ya pertenecí y cuando ya era parte del sector exequial, funerario y de seguros en Colombia. Pero antes de trabajar en él, yo me imaginaba, yo creía, o el sinónimo para mí de funeraria era muerte. Y eso también es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque si va a ser una de las primeras palabras que vamos a utilizar con nuestros prospectos, realmente es muy probable que se genere una no muy buena primera impresión, o que automáticamente se active el prejuicio y el cerebro subconsciente quiera alejar a esa persona de nosotros. Entonces, en vez de funeraria, ¿cuál sería la palabra que nosotros deberíamos utilizar? Muy sencillo, previsión exequial. Y alguien diría, pero es que es lo mismo. Sí, es lo mismo,
pero no suena tan fuerte como funeraria. Previsión exequial, es más, puede que haya algunas personas que desconozcan el término de previsión exequial. Y yo prefiero eso porque eso abre la oportunidad de yo empezarle a explicar qué es, a cuando la persona dice, ah, es funeraria. Yo prefiero que la persona diga, ve, ni qué es previsión exequial, porque me da la oportunidad de edificarse lo mejor y de pronto intentar cambiarle ese concepto que ya tiene. Entonces, previsión exequial es uno de los sinónimos que yo considero que se debe utilizar a la hora de cambiar la palabra funeraria. Repito, esto es solamente para el primer contacto, más adelante es una palabra que nosotros vamos a tratar sin ningún problema, pero a la hora de ir a conquistar, por decirlo así, a la hora de ir a prospectar, evitemos algunas palabras para que se nos haga un poco más fácil la labor. Segundo, otra palabra, seguros. Ya sabemos que dentro de nuestro portafolio de servicios manejamos seguros de vida. Ya eso posteriormente lo vemos en una capacitación de seguros. Manejamos seguros con Allianz y con seguros del Estado. Entonces, más fácil cuando uno escucha que es una oportunidad del sector seguros, a cuando a uno le dicen es una oportunidad del sector funerarias. Realmente va a ser mucho más impactante cuando hablamos de seguros. Y tercero, pues protección para mascotas, no funeraria para mascotas, sino protección para mascotas. Debemos entender que lo que nosotros vendemos no es muerte, nosotros lo que vendemos es protección, tranquilidad, seguridad, confianza y vida por la red de aliados y por la oportunidad de negocio y crecimiento, muchachos. Primera palabra que consideramos que debemos evitar, perdón, la segunda, funeraria. ¿Quién me recuerda la primera palabra que estábamos hablando ahorita? Si no recuerdan, reunión. Primera, reunión. Segunda, funeraria. Tercera palabra que deberíamos evitar, bueno, pólizas de repatriación, también acá como complemento. Tercera palabra que deberíamos evitar, ventas. Y hasta para mí es un choque decir que es una palabra que debemos evitar porque yo considero que las ventas es algo del día a día, que las ventas es algo que hacemos desde muy niños, que realmente todos los días nos estamos vendiendo o con nuestros amigos o con nuestra pareja o con nuestros socios o con nuestros posibles aliados. Para mí, ventas es todo. Entonces, hasta para mí hay choque al decirles a ustedes que ventas es una de las primeras palabras que debemos evitar en el primer contacto. Porque para mí, porque para Diego Gaviria, las ventas no es solamente el intercambio de un producto o servicio, sino que las ventas es la forma de yo edificarme hasta con mi círculo cercano. Entonces, ¿por qué yo sugiero que sea una palabra que se evite? Por el prejuicio que hay afuera hacia las ventas, muchachos. No sé ustedes, y espero que no, afortunadamente los que estamos acá conectados veo que se interesan por el crecimiento personal y que saben que las ventas es algo indispensable, muchachos. Yo creo que lo hemos hablado acá. Si realmente queremos emprender, pues hay que aprender a vender. Entonces, para nosotros las ventas es algo, para mí genial, porque en lo personal me han cambiado la vida. Y les habla una persona que en un principio tenía un mal concepto de ventas, porque lo que yo creía que era un vendedor era de pronto una persona que venía a decir mentiras, a engañar, a ejercer presión. Y hoy me doy cuenta que eso no es ventas, es un muy mal concepto y una mala relación que hacen algunas personas. Pero como hay tantas personas que aún tienen ese concepto de la palabra ventas, pues nosotros vamos a evitar esa palabra en nuestro primer contacto. ¿Y por qué deberíamos cambiar la palabra ventas o por qué otras palabras o frases? Pues sería mejor y suena más bonito si esa persona escucha en vez de ventas, pues la siguiente palabra, ¿no? Comercio electrónico. Si yo hablo que lo voy a invitar o va a ir o le voy a presentar una oportunidad de negocio de ventas, pues el solo primer contacto hace que de pronto la persona diga ventas. No, pues hay muchas cosas de ventas. Pero si yo le hablo de comercio electrónico y sabemos que Vivemás pues está apalancado en una tienda virtual, que nosotros ahí podemos comprar nuestros servicios, pues evidentemente es una palabra o una frase que puedo utilizar, comercio electrónico. ¿Qué otra frase puedo utilizar? Pues tienda virtual. ¿Qué más puedo utilizar? Pues sistema de referidos. Y ojo, nosotros tenemos un sistema de referidos porque cuando esa persona no se hace socio, sino que se hace cliente, es un sistema de referidos, muchachos. Ustedes recomiendan, ustedes vinculan a una persona con una compañía y ustedes siguen ganando mes a mes por un servicio que es de primera necesidad y que afortunadamente cada mes se acaba y esa persona devolverlo a pagar. Es un sistema de referidos. Otro término
que aplica para lo que nosotros hacemos es marketing de afiliados. Pues el marketing de afiliados ahorita es tendencia, muchachos, y ustedes ya saben que hay muchas compañías haciendo marketing de afiliados. Yo creo que ustedes conocen empresas como Airbnb, yo creo que ustedes conocen empresas como Hotmart, que es uno de los casos que más me impacta. Si no conocen Hotmart, es una empresa de educación, es una empresa donde comercializan todo lo que son talleres, cursos virtuales, hay información la que quieran. Y ellos hacen marketing de afiliados. ¿Cómo lo hacen? Pues hay dos opciones. Uno puede ser estudiante o uno puede ser proveedor de ese material, es decir, el educador, y aparece una tercera figura que es como el distribuidor que conecta las personas con los talleres o con los cursos y se gana una comisión. Si ellos dijeran que Hotmart vende productos educativos, no sonaría tan bonito, pero ellos tienen una estrategia que se llama marketing de afiliados y eso hace que suene un poco más atractivo y eso hace pues que se abran muchas más posibilidades por la forma de comunicarlo, ¿no? Entonces, si lo analizan, son muy buenas opciones para cambiar en un principio la palabra ventas. Y acá sí les voy a pedir que se fijen mucho en la siguiente. Y lo digo porque la he escuchado, muchachos, y espero que de pronto las personas que llegan nuevas eh, entiendan que es algo que no debemos decir porque, primero, genera prejuicio y porque no es así. Nosotros no podemos decir que nuestra compañía es un multinivel de funeraria. Primero, porque hay dos palabras que van a chocar muy fuerte. La primera es multinivel por todo el prejuicio del mal manejo que se le ha dado afuera. Para muchos de nosotros es una gran industria, es una industria que nos ha enseñado mucho, es una industria multimillonaria, pero para muchas personas afuera significa estafa, significa haber perdido amigos, significa haber perdido amistades por haber ingresado o no ingresado a una compañía. Y la segunda palabra es funeraria, que ya sabemos por qué tiene prejuicio. Entonces, por favor, no digamos que nosotros pertenecemos a un multinivel de funeraria para evitar ese choque o ese prejuicio automático. Entonces, si ya hemos hablado de qué es lo que no hay que decir, pues entonces, ¿qué es lo que yo debería decir, no? Es decir, ¿cuál sería una buena forma de yo decirle a la persona, mira, esto es lo que yo estoy haciendo? Y nosotros acá sugerimos un pequeño párrafo que es el siguiente. Esto sería para una llamada de contacto, esto sería para explicarle muy sutilmente a la persona qué es lo que nosotros hacemos, que básicamente sería como, hola, buenas tardes, John Hanner, te comparto que estoy trabajando en un proyecto de comercio electrónico, donde con solo 50.000 te habilitan una tienda virtual y a través de un sistema de referidos, si ayudamos a conectar más personas con servicios de primera necesidad como pólizas de seguro, protección para mascotas, provisión exequial, por esa recomendación efectiva cada mes que esas personas paguen por sus servicios, tú generas un ingreso residual entre el 20 y el 40% mensual de por vida de lo que ellos paguen. Ojo, es exactamente todo lo mismo que estábamos hablando ahorita, pero con palabras diferentes, porque de esta forma vamos a evitar ese prejuicio del que tanto hemos venido hablando, muchachos. Y otra de las opciones, para mí muy efectiva, es la siguiente. Ojo, para las personas que están de primera vez en este espacio o para las personas que aún no conocen la herramienta que les voy a mostrar en este momento, por favor pídanle a la persona que los patrocinó, pídanle a la persona que les invitó como tal, a que les muestre la encuesta, porque de pronto para él no es tan relevante, pero para el que llega sí es una muy buena herramienta. Jonathan, mi hermano, ¿tienes algún aporte? Pues hermano, sí, y qué pena ahí interrumpirlo, ¿no? Sino que de verdad, pues te felicito, Diego, porque siento que pues el valor de esta información del día de hoy constituye la pieza fundamental de arranque, pues para este negocio. Es decir, entramos con energía, pero luego hay pues como una especie de bloqueo y bueno, ¿y qué le digo y cómo se lo digo y qué decir y qué no decir? Y de verdad que pues en lo particular y personal te agradezco. Pues mi aporte, hermano, es que me parece de suma importancia y relevancia lo que estás diciendo. Voy a dar un ejemplo nada más. El seguro de vida se llama así, todos lo conocemos y sabemos qué es, y de hecho lo comercializamos nosotros y todo esto, pero hace 200 años se llamaba seguro de muerte. Y la gente le tenía pues una fobia. Si hoy la tienen, no queremos imaginar hace 200 años. Todo cambió el día que un inglés cambió ese nombre y decía, bueno, pero nadie ni siquiera me quiere escuchar cuando llego y digo que le voy a explicar un seguro de vida y cambió la palabra, perdón, un seguro de muerte, y cambió la palabra de muerte por seguro de vida y bueno, ya lo demás es historia.
pues quería dar ese aporte como para valorar un poquito pues lo que estás diciendo, que me parece muy relevante, hermano, y bueno, nuevamente gracias. Hermano, muchas gracias por el aporte. Para los que no conocen a Jonathan, él es profesional del sector seguros. Él tiene muchos años de experiencia en el sector de seguros y no conocía ese dato de que hace 200 años se llamaba seguro de muerte, pero miren lo que hace cambiar solamente una palabra. ¿Se imaginan el prejuicio que aún tendrían los seguros donde se llamaran seguros de muerte? Porque si lo analizamos tiene lógica, es un seguro que en caso de muerte pues hay un respaldo. Pero la estrategia que ellos utilizaban me parece tremenda, cambiar la palabra muerte, seguro de muerte, por seguro de vida. Muchas gracias, mi hermano, por el dato. No lo sabía, aprendí algo nuevo hoy, de verdad. Gracias. Entonces, algo de lo que decía Jonathan ahorita también importante, muchachos, es que es el talón de Aquiles, la comunicación a la hora de yo hacer crecer este negocio. ¿Por qué? Porque a veces uno está entusiasmado, uno dice, tremendo, la oportunidad que tengo en las manos, la empresa, el producto, el respaldo, pero ¿qué hoy le digo a la gente, no? Entonces, esta capacitación la estamos grabando, creo que va a pasar por un proceso de edición y sería muy bueno que la utilicemos como herramienta de capacitación, por si en algún momento empezamos a tener muchos socios nuevos y de pronto digamos, listo, de pronto no está la capacitación para que la hagamos otra vez, o ustedes la duplican, o tengamos el video en YouTube para compartírselo y obviamente sea una herramienta valiosa para los que llegan también. Entonces, retomando en esta parte, que es lo que vamos a presentar, que es la encuesta, para mí es algo que hace que se tenga un muy buen contacto con una persona que no conozco, es un muy buen contacto para una primera impresión y sigue siendo una muy buena forma de presentar o dar a entender cuál es la diferencia entre las personas que vienen pagando estos servicios y lo que realmente hacemos nosotros. Entonces, a ver, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña de primera vez esta noche? ¿Fernando solamente? ¿O de pronto hay alguien más que nos acompañe de primera vez? No, yo creo que todos somos socios. Bueno, Fernando también es socio, pero... John, Johannes. Johannes. John Becerra, don Diego, él está con nosotros. John Becerra está conectado también con nosotros. Sí. Listo. John, ¿me escuchas? John, creo que no está en estos momentos. Me acaba de decir que se salió. Listo, bueno, entonces voy a aprovechar a Fernando, no lo conozco personalmente, con Fernando lo que de pronto hemos hablado ahorita y la bienvenida que se le dio ahorita en el grupo, pero vamos a hacerlo con él porque evidentemente las otras personas ya conocen qué es lo que nosotros hacemos, pero esta va a ser una muy buena forma de que nosotros entendamos que es una herramienta práctica para yo decirle qué es lo que nosotros hacemos. Fernando, ¿me escuchas ahí? Sí, Diego, claro que sí, te escucho perfectamente. Listo, Fernando. Esta herramienta es la que normalmente yo utilizo como primer contacto o como segundo contacto para que las personas entiendan un poco qué es lo que hacemos desde Biomás, ¿no? Entonces, yo quiero hacerte una primera pregunta. Sí, Actualmente, claro. Fernando, ¿tu familia o tú pagan algún servicio exequial o algún seguro de vida? ¿Algún familiar o tú? No. ¿Ningún familiar? No. Ni seguro, ni No, póliza, no, nada. no, nada. Listo, bueno. Qué interesante porque en algún momento nos va a pasar que tengamos una respuesta como estas y ahí es donde nosotros tenemos que saber manejar este tipo de situaciones, ¿no? Pero entonces yo te hago una pregunta, Fernando. ¿Tú conoces Sí. a alguien o sabes qué es lo que hace una persona que está afiliada a un servicio funerario? Bueno, básicamente, si la persona pues fallece, le cubre, digamos, pues el costo como del entierro y bueno, la funeraria, todo eso es lo que tengo Exacto. entendido. Eso es el momento de solicitar el servicio, ¿cierto? Pero mientras no solicite el servicio, ¿cuál es su labor como cliente? Como cliente, pagar, Pagar. pagar cada mes, sí. Miren que a veces, y suele pasar, y gracias Fernando por colaborarnos con el ejercicio, nos va a No, pasar claro que a que sí. veces a nuestro prospecto, a veces a nuestro cliente,
le cuesta un poco decirnos como la verdad en la cara, ¿no? Pues, ¿qué hace un cliente de funeraria? Pagar. Esa es su labor, pagar. Y es la Sí, verdad. sí. ¿Qué hace un cliente, Fernando? Pagar. Normalmente, ¿cada cuánto pagan estos servicios, Fernando, que tú conozcas? 18.000 pesos, 25.000 pesos, creo que hasta 30.000 pesos te pagan. En tarifas varía, pero ¿cada cuánto se paga más o menos? Ah, no, cada mes. Cada mes. Eso es mes a mes. Sí. Sí, señor. Tercera pregunta. ¿Durante cuánto tiempo esa persona como cliente va a pagar esos servicios? Pues prácticamente es de por vida, porque usted empieza a pagar y como afilia a varias personas como dentro de ese núcleo, entonces para usted poder, digamos, tener como los beneficios, pues debe pagar siempre. Debe estar pagando, sí, señor. Comparto la Sí. definición. ¿Y por qué la comparto? Porque sé que funciona así. Es más, lo hemos visto miles de veces. Aparte de que es vitalicio y que uno lo paga toda la vida, se vuelve una deuda heredable, porque en el momento que nosotros como titulares faltemos, pues la familia, si quiere seguir protegiendo, ¿qué debe seguir haciendo? Pagando. Pagando. Exactamente. Sí, sí. Y última pregunta, Fernando, ¿en qué momento se ve la retribución de pagar estos servicios, de pagar de previsión? Seguro? En el momento en que un familiar o uno pues fallece. Desafortunadamente utilizando el servicio. Entonces Sí. podríamos llegar a la siguiente conclusión por lo que me respondes, Fernando, que un cliente de previsión o seguros está pagando algo mes a mes, toda la vida que no quiere utilizar, ¿cierto? Sí, pero que es necesario Pero que es pagarlo, necesario. poderlo utilizar. Cuando nosotros respondemos esto, no es porque nosotros lo dijimos. ¿Quién lo dijo? Mi prospecto. Claro, es Es lo decir, real, o sea, es es lo real. invertido. Y exacto, y es real, no lo estamos Ajá. inventando nosotros. Y si lo analizamos, cuando hemos hecho este ejercicio, cuando la persona a uno le dice eso, dice, venga, sí, como se está clavando el puñal solo, porque Sí, eso sí, es lo sí. que hace una persona que paga un servicio exequial. Pues eso es lo que hace una persona que paga un servicio exequial, pero ese es el dolor. Es decir, en este momento lo estamos haciendo como un ejercicio de capacitación. En este momento yo le acabo de mostrar el dolor que tiene la persona. Y esto, si fuéramos a hablarlo con personas que ya están pagando un servicio exequial, la conclusión a la que ellos llegarían sí, es cierto, muéstreme cuál es la mejor opción aparte de esa que ya conozco. Ahí es donde viene nuestra segunda opción, que es decirle, pues debes hacerte socio de la compañía de previsión o seguros. ¿Y cuáles son los beneficios de ser socios? Pues ya sabemos, muchachos, que el primer beneficio es que siendo socios, pues tenemos un descuento. Aparte de eso, y sigo en la encuesta con Fernando, ¿te gusta pagar más o pagar menos, Fernando? Pagar menos, Diego. Claro, Yo creo que esa siempre es que la le hablen respuesta a que uno. nos vamos a encontrar afuera, ¿no? Sí, claro, pagar menos. Y si es gratis, mejor. Mejor. Y ahí te hago la segunda pregunta. ¿Conoces de alguien que en algún momento necesite o ya tenga un servicio exequial o mascotas o familia en el exterior? Sí, claro, Claro. muchísimo. ¿Cuál es el beneficio? Que si tú me recomiendas con ellos, ojo al término que acabo de decir, tú me recomiendas con ellos. ¿Se imaginan donde yo le diga, donde usted salga a vender y hacer afiliaciones de funeraria? No, ahí genera prejuicio, genera el choque. La frase debería ser, si tú me recomiendas con ellos, Fernando, y me das el espacio para yo ir a contarle lo que nosotros hacemos, si tú ya tienes un plan con nosotros, te puede salir gratis, porque entre un 20 y un 40% de lo que nos paguen va a ser tuyo mes a mes, de por vida, por el tiempo que esa persona pague. ¿Cuántas conoces, perdona la expresión, cuántas personas conoces que en algún momento vayan a fallecer? Pues todas, porque todos vamos a fallecer. Es una realidad, muchachos, es Es una una realidad. realidad, claro. Todos en algún momento vamos a fallecer. Entonces, ¿por qué aparece acá una tercera opción que es un ingreso adicional? Pues que si tú no conoces 2 o 3 personas que van a fallecer, sino muchas, y tú me ayudas a conectar con ellas, y vamos en vez de tú pagar un plan de previsión o en vez de tú pagar un seguro, pues la empresa te va a pagar a ti mes a mes por esa recomendación efectiva. Y yo sé que sobra la pregunta, Fernando, pero a hoy, ¿qué es mejor ser? ¿Cliente o socio de las empresas en las cuales compramos productos o servicios?
Socio, por el residual. Claro Tiene que uno sí. acceso digamos, a todo el paquete de beneficios. Claro que sí. Y más cuando tenemos un producto de primera necesidad que tiene reconsumo mensual y que la gente ya lo viene pagando en X o Y empresa. Y que es igual de necesario que a un producto perecedero, porque es que realmente uno y las personas solamente de pensar que en algún momento un familiar fallezca y tengan que sacar la cantidad de plata X que tienen que sacar, dicen, no, yo prefiero minimizar cada mes ir pagando esa cuota Claro que sí. Claro pagando que ese aporte. sí. Y ya hoy las personas son mucho más conscientes de la importancia de un Sí, servicio de estos. ¿Y por qué ahora son más conscientes que hace algunos años? Porque ahora han tenido que desafortunadamente o pasar en muchos casos algunos familiares o pasar por la situación difícil y no contar con una póliza y aparte de eso no contar con el dinero o ver el caso de un familiar o de un amigo cercano que en ese momento no estuvo vinculado y la familia no tenía 4 o 5 millones de pesos debajo del colchón para salir a pagar exactamente. este servicio. Entonces ahora la gente es muy consciente de lo importante que es. Fernando, te hago la pregunta. Si tú y yo nos Sí, fuéramos a hacer esta encuesta, o si John Hanner y tú se van a hacer esta encuesta, ¿será que se encuentran con algunas personas que les interese ser socios? yo creo que la mayoría, Yo también comparto tu respuesta. y sobre todo o sea, ya aquí viéndolo como un modelo de negocio y con esta perspectiva, porque es que es totalmente distinto y todo entra por los ojos y por los oídos. Y cuando le ponen a uno las cosas de esta manera, pues uno que ha estado en el comercio y todo, uno dice, wow, a esto le voltearon totalmente la perspectiva y le hacen entender a uno de una manera más inteligente los beneficios que aún unos servicios como estos tienen. Claro que sí, Fernando. Y porque a mí me gusta mucho hacer este ejercicio con la persona que apenas entra en contacto con esta información, porque si yo lo hago con alguna de las personas que ya viene haciendo el negocio hace un tiempo, pues él va a tener muy claro qué es ser socio y qué es cliente y cuáles son las respuestas. Pero ¿por qué quise hacerlo Ah, contigo? Para que tú mismo llegues a la conclusión de que evidentemente es mejor ser socio y que esta pequeña encuesta y que estas 7 preguntas que tenemos al frente pueden ser un muy buen primero o segundo contacto para nosotros decirle a esa persona qué es lo que nosotros hacemos. Fernando, hermano, muchas gracias por la no, colaboración. a usted muchísimas gracias, de verdad que como le escribí hoy en el grupo, estoy esperando algo porque sí o sí voy a desarrollar el negocio. Me Qué bueno, mi parece hermano, qué supremamente bueno. atractivo, sobre todo desde la parte de la educación. Claro que sí. Y si pusiéramos un cuarto beneficio de ser socio, que para mí es el principal, se llama eso, se llama educación, se llama Que no se crecimiento y se llama educa, transformación. caduca. Exacto, el que no se educa, Eso, caduca. Qué buen sí. mensaje, qué buen apunte. Listo, mi hermano. Y Listo a bueno, usted, muchas todos, gracias también. gracias, Fernando, gracias. Y ya para ir concluyendo, les dejo este mensajito. Esto es solamente un abrebocas de lo que sería un buen contacto, de lo que es para mí, ojo, yo lo he dicho y se lo he dicho a mis socios y a mis socios directos con los cuales tengo más contacto. Les digo, si usted encuentra un método mejor, genial, muéstrenos cómo hacer de este negocio una forma más práctica o cómo encontrar nuevos métodos, ¿no? Pero yo les comparto el que me funciona y del que he venido trabajando para los que deseen duplicar exactamente lo que yo hago. Y ya para finalizar, recuerden, muchachos, no todos serán tus socios. Hoy arrancamos con una pregunta importante y era esa, ¿será que este negocio es para todo el mundo? Y me encantó la definición de Jonathan, el negocio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para este negocio. Tengamos eso claro. Segundo, no todos serán tus clientes. Hay algo que nosotros debemos definir muy bien y cuál es nuestro cliente objetivo. Y el cliente de Vive es un cliente diferente, muchachos. Afuera nos vamos a encontrar con personas que lo único que quieren es pagar lo mínimo por el servicio mínimo. Pero esto es para personas que de verdad quieren darle una despedida digna y un servicio diferente y encontrar beneficios en vida que eso no lo hacen las otras compañías. Entonces, no todos serán tus clientes. Encontremos cuál es nuestro verdadero cliente, muchachos. Tercero, recordemos la ley de promedios. La ley de promedios es de vital importancia, muchachos. Yo tengo que ser consciente que si yo voy a hablar con 10 personas,
es muy probable que de esos 10, 2 personas aproximadamente sean posibles clientes o posibles socios para mi negocio. No todos los 10, porque esto me lleva al segundo punto, y es que la mejor forma de mejorar es practicar. Es muy probable que en algún momento ya no vaya a hable con 10 y ingresen 2, sino que hable con 10 e ingresen 3. Y después siga practicando y hable con 10 e ingresen 4. ¿Por qué? Porque la mejor forma de mejorar es practicar, muchachos. Y adicional, debemos separarnos emocionalmente del resultado. ¿Y a qué me refiero con separarnos emocionalmente del resultado? Que si el prospecto me dice que sí, genial. Tampoco me voy a descontrolar y voy a emocionarme tanto que ya me olvide de seguir hablando con las personas. Pero si el prospecto me dice que no, genial. El que sigue, yo no me puedo quedar anclado emocionalmente al no, yo voy es por lo sí. Y es algo que a veces nos pasa cuando no hemos estado de pronto en el mundo de ventas o en el mundo de hablar con las personas, de edificar un producto o servicio. Y es ese choque con el no, es esa incapacidad de soltarlo, ¿no? A veces nos quedamos con el no de las primeras 2 personas con las que hablamos, tan aferrados a él que ya no queremos volver a hablar con alguien más. Debemos superar eso, muchachos. Y por último, y no menos importante, es que no olvidemos por qué iniciamos. Y ese por qué tiene que ser lo suficientemente claro y lo suficientemente relevante para nosotros como para que esos no importen, muchachos. Y ahí cierro con esta frase que es la siguiente. Si puedes superar esa sensación de estar asustado y de tomar riesgos, realmente pueden suceder cosas sorprendentes. Marisa Mayer, presidente de Yahoo. Espero haya sido de valor para ustedes. Espero esta información la dupliquemos, muchachos. Y lo más importante, espero que esta información sea puesta en práctica, porque información que el cerebro no ve útil, información que el cerebro desecha, como se desechan las cookies en un computador. Así que pasen una feliz noche, que estén muy bien y fue un gusto haber compartido con ustedes.